Macía y la invitada especial. Adelante, chicos. Gracias, mi querida Sandra. Ese sí es un momento especial a propósito de que el siglo XXI avanza y en República Dominicana, en las distintas áreas donde el ser humano se desarrolla, bueno, pues están haciendo esa solicitud del líder. Se nace con esas aptitudes o podemos esculpirlas a través de la educación, a través de la preparación. Pues bueno, esta coach de motivación que está con nosotros en esta tarde viene a hablarnos acerca de eso, de ser líder. Está con nosotros la señora Sara Martel. Y Bienvenida. nosotros felices, Encantada. Sí. encantados de tenerla por acá. Qué tema tan interesante. Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Siempre es grato estar con ustedes y con los televidentes. El líder. Eso es una incógnita que todo el mundo dice. No, unos dicen que nace, que esas son aptitudes, que esas son cualidades con que se nace. Pero hay otros que dicen que se forman, que se hacen. Yo digo que son las dos cosas. Porque Un tú balance desde de que ambas. naces, Sí. lo que pasa es que tú desde que naces influyes en cada una de las personas que están. Tú influyes en tus padres y el buen líder es aquel que influye en otros. Entonces nosotros nacemos líderes, influimos en nuestros padres, en nuestros abuelos, nuestros tíos, todo nuestro círculo familiar. Luego vamos creciendo y vamos entrando en diferentes áreas de la sociedad y nos damos cuenta de que si nos quedamos pasivos, si nos quedamos sin hacer nada, pues ese líder que nació muere, ¿no? Ustedes no se han conseguido con gente que le dicen, no, porque fulanito vivía aquí, y tú dices, sí, ¿hace cuánto? O trabajaba conmigo, o estudió, o aquellas personas que nos saludan en la calle efusivamente, y tú dices, ¿de dónde lo conozco? Bueno, esa persona que no influyó en ti, decidió ser pasivo. Entonces, Esa es la gran diferencia, entonces. Sí. También es mala memoria, ¿eh? Influye un poquito No, porque también. espérate. Bueno, no hables de sin eso con quitarle mis hijos. mérito. Dígame, No hables de eso con mis hijos, porque sin Lo- quitarle lo- mérito. Sí. Los rasgos que debe tener un líder. Cuando decimos esa persona se ve que tiene liderazgo, que tiene esa personalidad arrolladora, que lo puede convertir en un líder. ¿Cuáles son esos rasgos distintivos que tiene ese tipo de personas? hay una anécdota de una maestra que se consigue con un alumno que está muy, pero muy desadaptado al grupo. Esa maestra se acostumbra a juzgarlo, a ver que ahí no hay nada que sacar. Resulta que con el tiempo ella tiene que revisar los expedientes de los estudiantes y se da cuenta que, para su sorpresa, desde primer grado hasta cuarto grado, ella le estaba dando el quinto grado, el niño había sido brillante pero en decadencia. Resulta que su mamá se había muerto y él había presenciado el proceso. Y a medida que ese proceso en su vida pasaba, él decaía y nadie se ocupaba de él. Ella decide ocuparse de él. Ella decide que en lugar de enseñarle las tablas, quiere enseñarlo a vivir. Ese niño se convierte en un doctor y nunca pierde el contacto con esa maestra. Hasta que llega el día en que se casa y le envía una tarjeta diciéndole que él quiere que esté con él en el día de su boda y ocupe el puesto de su madre, porque su papá se murió. Cuando ella llega, le dice, se dan un fuerte abrazo y él le dice que gracias por creer en mí. Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, le dice, gracias por enseñar a educar. ¿Okay? Ahí hubo una influencia de ambos. Lo importante es que la persona, la característica principal de una persona que quiere ser líder es el influir, el provocar un cambio en el otro. Esa es la diferencia entre ser un líder o no lo ser. Pueden entonces, podríamos decir con esto que todas las personas tenemos capacidad de liderazgo, solo es asunto de trabajarla, de educar esa capacidad. Es que no es una cuestión de educar, no es una cuestión de educar, es una cuestión de cultivar, porque es una actitud que tú desarrollas, es algo que viene dentro de ti y te dice, bueno, tú puedes influir en tal persona. Hay personas que tú consideras,
en Venezuela hay las figuras de los kioscos de periódico y hay personas que son un libro abierto en esos kioscos de periódico y te dicen toda la historia del país. Eso es una persona que influye en otra, ¿ok? Porque se dedica a cultivar. Entonces el simple hecho de que yo sea una persona de alguna manera mínima, influyente, me hace líder, o entiendo que eso tiene que ser enriquecido para que el término acabar se le pueda calificar a una persona con otras características también importantes aparte de la raza y de la influencia. Lo que pasa es que solemos confundir carisma con liderazgo. Sí, hay personas carismáticas. Ajá, hay personas que nacen carismáticas, que tienen Y ese no sé qué, extrovertidas, sé y yo, que extrovertidas, solamente sí. se lo saben ellos, Sí, ¿ok? sí. Pero no los hace líderes. No. Una silla, ocupar una silla no te hace líder. Personas Sí. humildes como Mahatma Gandhi, ¿ok? Que no tenían nada. Hoy en día todavía él influye Su legado en la continúa, gente. claro, igual que la Madre Teresa de Calcuta, Sí. y entre otras Gente, sí. figuras así importantes que Que quizás no tenían el gran poderío económico o político, pero eran líderes y eran figuras importantes para la sociedad. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir. Que no importa el lugar donde estemos, Sí. no importa la posición que ocupemos, no importa la cantidad de dinero que tengamos en una cuenta bancaria, nosotros podemos decidir ser líderes, ¿ok? Influir en otro, hacer grandes cambios, no solamente en nosotros, sino en todos y cada una de las personas que nos rodeen. Sí, bueno, estamos conscientes de que hay personas con la mente débil, otras con la mente fuerte. Muchas veces hay una, ¿cómo pudiéramos decirlo? Para que no se escuche, que se atropelle un poco el término, pero hay personas que tienen esa capacidad de influir, pero de forma negativa. Son factores tóxicos en empresas, en la sociedad, en el área de trabajo, en las escuelas. Hay niños líderes que tienen esa capacidad de mando, pero no necesariamente para hacer el bien. Entonces, ¿cómo desde temprana edad le inculcamos a los niños a cultivar ese liderazgo? Obviamente, siempre trabajando los valores, no los antivalores, por ejemplo, porque se ve. O sea, El vemos respeto. niños, vemos pequeñitos que tienen esa capacidad para influir en la toma de decisión de otro pequeñito. pero Que de son mala los jefes forma. del grupito en el Y colegio. y son las células que comienzan a regarse para, por ejemplo, el bullying. Sí, cómo no. Son líderes, pero para hacer el mal. Pero ahí es que radica todo, el respeto. Si tú le inculcas a tus hijos desde temprana edad el respeto, pero no por decirle, mira, tú me respetas a mí porque soy tu mamá. No, tú me respetas porque yo soy un ser humano y yo te respeto porque tú eres un ser humano. Porque nosotros le exigimos Sin cosas a etiquetar, nuestros sin hijos. etiquetar. Sin Mamá, papá, profesora, abuela. No, porque todos somos seres humanos iguales, únicos e irrepetibles. Entonces tenemos que inculcar ese respeto al otro con sus diferencias, porque unos somos blancos, otros somos morenitos. Depende de lo que nosotros tenemos el cabello de alguna forma, pero eso no nos hace menos que nadie. El tener la última moda en el celular no te hace más o menos, no te hace más o menos influyente, porque tú puedes tener lo último en un celular en la mano, pero pasar desapercibido porque estás tan ensimismado en ese celular que no influyes ni haces cambios en nadie. Entonces, tú tienes que decirle a tu hijo o a tu hija, mira, hay cosas más importantes que esa. Porque definitivamente, como dice en el libro que yo adoro, del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Es así, es así. Ustedes como coaching profesionales en la materia, ¿cuál es el entrenamiento que dan entonces? Esa persona que quiera ocupar un lugar de liderazgo dentro de la sociedad, dentro de una comunidad, dentro de un partido político, de una empresa, ¿cuál es el entrenamiento profesional que ustedes le dan? Bueno, en ITG nosotros trabajamos desde el cambio, desde que tenemos que resetearnos. Todos esos vicios, todas esas cosas que nos han inculcado desde pequeño, por ejemplo, el que lo importante es competir, no ganar. No, nosotros no competimos entre nosotros, nos complementamos, porque cada quien tiene su fortaleza. Nosotros tenemos que inculcar el compañerismo, el trabajo en estar. equipo. El trabajo en equipo es importantísimo, porque si tú tienes una fortaleza, pero
lo que a ti te falta tiene tu compañero. No, pero es que el líder no puede trabajar solo. No, para nada, porque si no, tú te No, imaginas y sobre un quién va a engranaje. influir. No, y sobre quién va a influir. Ajá, y no, y un engranaje, el engranaje del motor. Si le falta una rosca, ¿cómo hace? Se aísla, no está. Entonces, si tú no puedes trabajar en equipo para que ese motor empiece a funcionar, no estás haciendo nada. Entonces, mira, vete a tu casa, acuéstate y arrópate, pero esa no es la idea. La idea es que sigas adelante, que si tú consideras que hay algo que no concuerda con lo que está pasando con tu equipo, háblalo, porque sabes también que es que nos han acostumbrado a que somos máquinas. No nos enfermamos, no tenemos nada. No, los problemas de la casa, por favor, lo dejas allá y tú eres, no, porque tú eres un ser humano, porque tú no vas a actuar igual si te duele la cabeza, ¿no? Y entonces si tú no le dices a tu compañera, mira, me duele la cabeza, ella no va a saber que tú estás más sensible que otros días. Y entonces si tú por casualidad le contestaste como no estás acostumbrada, ella lo va a tomar a título personal, ¿no? Entonces es saber qué somos, tratarnos como seres humanos, porque regularmente en los empleos nosotros estamos más tiempo que en nuestras casas. Sí. Tú te descubres que tú duras 8 horas en tu sitio de empleo y 3 horas activas en tu casa, porque el resto es durmiendo. Entonces, tú te fijas, bueno, pero si a mí me da un patatú, ¿quién me va a auxiliar? El que está al lado contigo en el trabajo, ¿okay? El que está contigo en el día a día. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Somos seres humanos trabajando unos con otros y que nos debemos valorar y entender, porque definitivamente nosotros, así como tenemos virtudes, tenemos defectos. Entonces, así como nosotros podemos tolerar ciertas cosas del otro ser humano, de nosotros también están tolerando. Pero en los padres sobre todo recae la gran responsabilidad. Nosotros debemos de criar hijos con los pies en la tierra. Porque Sí. cuando salen al mundo exterior, ahí es que vienen ese desequilibrio, es que vienen esas amenazas, que vienen esas tristezas, no saben cómo llevar una situación, creen que el mundo se le va a caer encima, porque los padres deben criar hijos fuertes. ¿Por qué? Porque en la casa son el centro de atención, son todos, van a recibir siempre amor de los padres. Pero Sí. en el mundo exterior, Es si otra no tienen esa cosa. persona La realidad es definida, otra cosa. Es otra cosa. es los otra cosa. aplastan. Pero también tú tienes que entender y tienes que llevar a tu hijo a entender que tiene que correlacionarse, respetar las individualidades de los demás, pero trabajando en equipo. ¿Ok? Porque todos somos parte de esa función. En pantalla han estado apareciendo en este momento y durante toda la entrevista los teléfonos de contacto ya para esas personas que desean no solo trabajar este tema del liderazgo, sus aptitudes, puedan recibir pues a la coach motivacional Sara Martel y todos sus conocimientos para la asesoría de todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y recuerden que los cambios están en ti y las decisiones positivas son en ti. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros continuamos con todo el contenido que tiene el número 1.